Y Jesucristo vino a representar el corazón de Dios en la tierra. Él dijo, si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Si quieres saber cómo es Dios en estos días y época, el día y la época y la dispensación de lo que llamamos gracia ahora, lo ves a través de Jesucristo. Así es como sabemos que Dios nos ama, porque Él dio. Y el amor de Dios por el mundo es redentor. Lo que puedo hacer es aceptar lo que Dios ha hecho. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Continuamos con el mensaje de la semana pasada. Y como les dije, la ley vino a través de Moisés. La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Y la ley de Moisés tuvo su dispensación, su tiempo. Cuando Cristo entró en escena, al momento que salió de la mujer, recuerda lo que Gálatas dice, que vino a través, bajo la ley, para redimir a aquellos debajo de la ley, atados por la ley, vino a brindar gracia, vino a brindar paz, vino a brindar libertad. Y veamos la plenitud de la gracia en operación a través de la narrativa de Juan capítulo 8, la historia de Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Me encanta esta historia. Es la mejor historia en la Biblia sobre la gracia. Muchas personas hablan sobre gracia, pero no hablan de ella desde este punto de vista. Creen que gracia es hacer lo que plazca y no sentirse mal por ello. Pero lee lo que dice aquí. Juan capítulo 8, verso 1. Pero Jesús fue al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todas las personas se acercaron y se sentaron, y él les enseñó. Luego los escribas y fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y cuando la pusieron en medio le dijeron, Maestro, a esta mujer se le sorprendió en adulterio en pleno acto, y Moisés en la ley nos mandó que debe ser apedreada, pero ¿tú qué dices? Dijeron esto para tenderle una trampa y tener con qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en el suelo como si no los hubiera oído, y cuando continuaron preguntando, se levantó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de nuevo se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. Entonces, al oír esto, al sentirse condenados por su propia conciencia, se retiraron uno por uno, comenzando con los más viejos hasta los jóvenes. Jesús quedó solo, con la mujer parada en medio. Cuando Jesús se levantó, solo vio a la mujer y le preguntó, Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo, Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¡Qué historia de gracia! Si puedes entender lo que Dios hizo a través de Jesús y a través de esta ilustración, te liberará. Y yo creo en esto, en estos versos de las Escrituras. Siempre habrá conflicto. Lo primero que se nota es que hay conflicto entre aquellos que siguen leyes religiosas y aquellos que caminan en la plenitud de la gracia de Dios. Los fariseos, los escribas, ellos seguían la ley, reforzaban la ley. Decían, la ley dice. Lo tomaron literal. Como ves, no había compasión con la ley, ni misericordia con la ley. La ley dice, apedréenla. Es lo que la ley decía. Pero dijeron, ¿tú qué dices? Aquí, la ley confrontó a la gracia. Recuerda, la ley vino a través de Moisés. La gracia y verdad vienen a través de ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Y aquí, las personas religiosas, ellos vivían la ley letra por letra. No había gracia ahí. Los escribas y fariseos eran expertos de la ley y estaban dispuestos a llevar estrictos castigos basados en el pecado de la mujer. ¿Cuál fue su pecado? Se les sorprendió en adulterio. Y a veces, cuando tratas de vivir por la ley, te vuelves legalista. Y eso se basa en las letras de la ley.
Y la ley se basó en vergüenza porque querían implementar la ley en ella. Y lo primero que hicieron, la acusaron y la avergonzaron. Es lo que hacían entonces. Y se hacía como ejemplo. Lo diré así, si tú haces lo que ella, sigues. El miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Dios no quiere que le sirvamos por temor. Y a veces pensamos, no puedo hacerlo. Si cometo un error, Dios me va a matar. Oye, si Dios te fuera a castigar, lo habría hecho hace tiempo, ¿cierto? La razón por la que no te castigó ¿es debido a qué? Debido a su gracia. La razón de que sigas vivo es debido a la gracia de Dios. La razón por la que no moriste en un accidente es debido a la gracia de Dios. La razón por la que tu vida es lo que es hoy es debido a la gracia de Dios. No es nada que tú hagas. No puedes decir soy santo, soy santo. No, no lo eres. Remueve el Espíritu de Dios de ti y ve qué pasa. Remueve la buena conciencia que Dios puso en ti y ve qué pasa. Actuarás como un pecador. Y aquí están estos hombres. Se escondían bajo el manto de las estrictas reglas. Y ellos, nota que dijeron, la ley dice. ¿Qué dices tú? Su interpretación de la ley se basaba en las letras de la ley, no en el espíritu que Dios trataba de llevar a las personas. La razón por la que Dios no quería que hicieran lo que hacían era porque cada pecado no solo te afecta a ti, afecta a todos en tu vida. Y lo que Dios les haya dicho no hacer es porque, ¿qué pasa? Lo que hacían hería a todos. Por eso introdujo el amor. Porque si yo te amo, no trataré de herirte. Si te amo, eres mi mejor amigo y te amo, no voy a dormir con tu esposa. No, porque te amo. El pecado es egoísta. Y cuando Dios envió a Jesús, lo envió a introducir la gracia, no las letras de la ley. Porque dijeron en el verso 5, y la ley de Moisés nos manda que debe ser apedreada. Pero ¿tú qué dices? Es una pregunta que le hicieron a Jesús. Nota esto, ellos dijeron, no le dijeron esto porque en realidad querían cumplir la ley. Querían atraparlo. No les gustaba Jesús. No les gustaba cómo manejaba las cosas con los pecadores y tocaba a los leprosos. Si en realidad eres sacerdote, no deberías... Un sacerdote no actúa así. Tenían su propio estándar. Somos mayores que las personas, somos mejores que las personas. Y Dios nunca quiso que un hombre mandara sobre otro hombre. El legalismo encarcela a las personas. Lo vemos pasar por la tierra ahora con religiones que tienen valores legalistas, que destruyen personas, apedrean personas. Eso no es Dios, no es amor. Por eso Jesús tuvo que venir. Y aquí quiere demostrarnos qué es el amor. El peligro de ser legalista con la ley nos hace juzgar y criticar las fallas de las personas. Y cada vez que criticas las fallas de las personas sin entender qué causó que fallaran, es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te puso en el dilema? No sé cuál era el problema de esa mujer. No sé si ella fue abusada cuando era niña y pensó que la única forma de ser amada era teniendo sexo con hombres. No lo sé, ¿tú sí? ¿Llenando huecos en su vida? No lo sé. Pero se aprovecharon de ella. Y nota que dijeron que llevaron a la mujer. Y yo sé, estoy convencido que ella no cometió adulterio por sí sola. No seguían la ley. ¿Por qué no llevaron al hombre? Nota, dice, la atraparon en el mero acto. Alguien estaba de mirón por ahí.
¿Cómo supieron a dónde, vamos, en qué motel estaba ella? Estas son las preguntas que me hago a mí mismo. Ellos la llevaron, la sorprendieron y la llevaron. Y ellos la llevaron no porque querían cumplir con la ley. La llevaron porque eran legalistas. A veces queremos usar la palabra de Dios y aniquilar personas. La Biblia dice aquí, y es lo que dice la Biblia. Estoy convencido de que cada vez que quieres señalar el pecado de alguien, tal vez es porque es donde está tu lucha. ¿Cuántos han visto a alguien hacer algo que te molesta? ¿Sabes por qué te molesta? Porque eso está en ti. Pregunta a David. ¿Recuerdas a David? Hombre que amó a Dios. Cuando debía estar en los campos, peleando en la guerra, estaba en casa descansando. Ahí subió a su balcón, tomó sus binoculares, observando el paisaje. No vigilaba al enemigo. Al mover sus binoculares, cruzó y vio a una mujer. Ella no lo sabía. Bueno, ella no debía estar desnuda ahí. Ella estaba en su propia casa tomando un baño. Si él estuviera en el campo, nunca habría tenido problemas. Pero la Biblia dice que él la vio, y recuerda lo que Jesús dijo, que la ley dice esto: no debes cometer adulterio. Pero él dijo, si ves a una mujer... Él dijo, ya estás... Porque, ¿dónde está eso? En el corazón. Del corazón proceden estas cosas. Estaba en él. Y a veces las cosas que nos desagradan están aquí. Y cuando David hizo lo que hizo y trató de cubrirlo, y el hombre de Dios vino y le dijo la historia del pobre y el rico, y el pobre tenía una oveja y el rico vino y tomó la oveja del pobre, David se molestó y dijo, este hombre, eso es ridículo. Y él dijo, oye, tú eres el hombre. Y cuando juzgamos a otras personas, hay que cuidar, no condenarnos a nosotros mismos. Así es. La juzgaban a ella. Y cuando vinieron y dijeron, nota esto, la ley acusa. Querían encontrar algo con qué acusar a Jesús. La ley nos manda a apedrearla. Y ella fue sentenciada. ¿Sentenciada a qué? A ser apedreada. Es lo que la ley decía. Pero cuando vemos la última parte del verso 6, cuando Jesús se agachó y escribió en el suelo con su dedo, como si no los oyera, ves que Jesús no peleó los cargos que lanzaron en contra de la mujer. Él no dijo, bueno, tienen razón. Él no los peleó. Sabía que lo que ella hizo era malo. Y él no condenaba sus actos. Él dijo, aquí hay una oportunidad de enseñarles que la gracia está aquí. Así fue. El verso 7, y como siguieron preguntándole y siguieron molestándole, Jesús, ¿tú qué crees? Sí, ¿qué piensas de todo esto? Pero, ¿qué piensas sobre esto? Danos respuesta. La ley dice, apedréenla. ¿Tú qué dices? Y él se levantó y les dijo a ellos, quien de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclinó y escribió en el suelo. Y aquí tenemos un conflicto entre ley y gracia. Y Jesús se dispuso a usar esto y vio la oportunidad. A veces, cuando las personas acusan, no te pongas defensivo. Busca la oportunidad de sacar la verdad. Debido a que ellos operaban en el error de la ley, dice, debido a que ellos en realidad no obedecían la ley dice que ambos debían ser apedreados. Ellos solo llevaron a la mujer, así que no cumplían la ley. Elegían lo que querían elegir. A veces queremos elegir ciertas escrituras para condenar a otra persona. Bien dicho, Randy. Voy a un punto. El verso 9. Aquí Jesús demostró el amor de Dios con la plenitud de la gracia. Y los que lo escucharon, y esto es lo que Jesús les dijo, como lees en el verso 7,
aquel de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Los que lo oyeron decir, lo que les dijo a ellos: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Digámoslo así: si no son pecadores, adelante. Les dio la oportunidad, sí. La ley dice que la apedreen porque es culpable de adulterio. Pero él dijo: si no han pecado. Y quiero agregar: si nunca has cometido adulterio, apedréala. Si nunca has mentido, condena a otro de mentir. Si nunca has robado, condena al ladrón. Estaban callados como aquí en este lugar. Él dijo, adelante. La ley dice que sí, la ley dice, pero antes de apedrearla, si no has pecado, hazlo. Una piedra grande. Y la Biblia dice que desde el más viejo, ¿oíste? Pasó del silencio a oír. Todos tiraron sus piedras. ¿Por qué? Debido a su corazón. Eso es lo que Dios quiere revelarnos. Las personas no necesitan tu actitud juiciosa para condenarlos o acusarlos. No me digas que un pecador no sabe lo que hace. ¿Recuerdas antes de ser salvado y que hiciste algo que no debías hacer y luego trataste de cubrirlo? Adán y Eva trataron de cubrirse porque tenían conciencia. Tu propia conciencia te lo dirá. Y tú puedes violar la ley, puedes ignorarla, pero porque la ignores no significa que esté bien. Ignoras el límite de velocidad. Cuando dice 80 o 90 y tú vas a 110, sabes que cuando conduces al límite de velocidad, todo está bien. Te sientes bien contigo mismo. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Sabes de qué hablo? No miras de lado a lado, tus manos no sudan en el volante, disfrutas del viaje, bebé. ¿Ah? No piensas sobre la policía, porque operas bajo las reglas. Hola. ¿Ah? Pero en cuanto no vives bajo las reglas sobre conducir y decides, voy a ir rápido, ¿lo disfrutas? No lo haces. Porque si crees que lo disfrutas, tu conciencia está quemada. De algún modo, aunque vas rápido, piensas: espero que no me atrapen. ¿Alguien sabe de qué hablo? Ay, por favor, todos lo hemos hecho. No soy el único confesándose aquí. Tengo un auto que va rápido y solo de vez en cuando mi pie pesa. No sé por qué, pero se pone pesado. Pero cuando pesa y voy viendo. Porque mi conciencia me dice: estás ignorándome, me ignoras. Cuidado, 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 cuidado. Y cuando vuelvo a donde debo estar, es la vida. Dios puso una conciencia en todos y cada uno de nosotros. Por eso las personas beben, para apagar la conciencia. Tratan de escapar, cubrir su conciencia. Intentan decirse: oye, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué te dices que está bien cuando sabes que no está bien? Tratando de convencerte que está bien. Ahí estamos. Por eso necesitamos gracia para no vivir una vida basada en vergüenza. ¿Están oyéndome? Y leemos aquí que comenzaron a retirarse cuando Jesús se levantó en el verso 10 y no vio más que a la mujer y le dijo: así que lidió con los acusadores, lidió con la ley, ahora trabajaría en la gracia. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado y la ley condena.
Y una razón por la que Jesús no condenó a la mujer era porque quería que supiera que no era la única pecadora en la multitud. Si no han cometido pecado, lancen la primera piedra. Y el grupo de personas, la multitud, eran tan pecadores como ella. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. T-O-D-O-S. Todos. Ustedes. Nosotros. Todos. ¿Cierto? Y por eso es que no podemos condenar a otros. Porque tal vez hay algo en ti con lo que necesitas lidiar. Ella dijo, ninguno, Señor. Luego Jesús introdujo la gracia. Él dijo, oye, ley, conoce la gracia. ¿Ah? Ley de Moisés conoce a la gracia. Conoce a tu reemplazo. Esa sería la última apedreada que se registraría. Porque la gracia había llegado. ¿Cierto? Ni yo te condeno. Pero lee las últimas palabras. Es la clave de esta historia. Ve y no peques más. Y pensaba, ¿por qué le dijo que se fuera y no pecara más? Porque dijo, mujer, ve y no peques más, porque si vas y pecas, volverás aquí de nuevo mañana. Y no hay garantía de que estaré aquí para protegerte. Es la razón por la que le dijo, ve y no peques más. Él dijo, oye, despierta, aprende algo de esto. Sabes que la ley está ahí para aplastarte, matarte. No, ya no peques, porque si no, te apedrearán. Es lo que debemos entender. Cuando Dios dice no peques más, significa que no quiere que vengas cada vez a arrepentirte todas las veces. Señor, soy de nuevo yo. Señor, una vez más, soy yo. Lo siento, lo siento. Dios no quiere que hagamos eso. Con lo que llamo el Evangelio del Reino de Dios. Lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando escuché eso por primera vez, me pregunté, vaya, ¿alguien haría eso por mí? Al crecer sin tener un padre, criado por una madre soltera, ella hizo lo mejor que pudo para ser un buen ejemplo para mí. Pero cuando oí que Jesucristo vino con el único propósito de redimir mi vida, yo creía que era un chico bueno, pero descubrí que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos a Cristo, porque el hombre se separó de Dios. Y cuando yo oí que podía ser salvado o nacer de nuevo o convertirme, sabes que le damos tantos nombres para lo que Dios quiere. Dios solo quiere que tengamos una relación con Él. Así que al ir con Cristo me dio la oportunidad de tener una relación con Dios. Y eso pasó hace tiempo, fue el 7 de noviembre de 1971 al 10:15 de la noche. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque le di mi corazón a Cristo solo diciendo, Señor, entra en mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Y desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Y no fui perfecto al momento de orar esa oración, pero descubrí que me volví consciente de cómo conducía mi vida y de cómo trataba a las personas. Y eso hace Dios por nosotros. Cuando vamos a Cristo, Él hace algo en el interior y nos cambia por dentro. Pero ese es mi testimonio. A la edad de 19 hice a Cristo el Señor de mi vida y he caminado con Dios desde entonces. Caminar con Él es lo mejor. Estás viendo cómo vencer las dificultades. En la primera de Corintios capítulo 9 y verso 24, al leer las Escrituras, sabes que Pablo siempre trataba de llevar a los creyentes a un punto en que pudieran vivir sobre lo que Dios esperaba de ellos, y no bajo las expectativas de Satanás. Porque al leer cuando Jesús dijo, pues el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y vemos que hay cosas en la vida que se diseñaron para destruir tu propósito y mi propósito. Hay cosas en la vida que querrán evitar que en realidad logres algo. Solo quieren que existas pero que no tengas una victoria.
Y Jesús dijo, he venido para que tengas vida. Y debemos descubrir qué tipo de vida quiere Dios que vivamos y se llama Soy, la vida de Dios. Hay una vieja canción que cantábamos, tengo la vida de Dios en mí, tengo la vida de Dios en mí, tengo su vida, su naturaleza y su habilidad, tengo la vida de Dios en mí. Porque cuando entiendes que tienes la vida de Dios en ti, que tienes en tu ADN la habilidad de ganar, Dios es un ganador. Lee el final del libro. Ganamos. Cuando Satanás pensó que tenía más poder, Dios tuvo un plan. Jesús dijo, destruyan este cuerpo y en 3 días voy a volver. Volveré. Es lo que me encanta de leer las Escrituras. Que Dios premia a los ganadores de la vida. Y Pablo veía a los griegos y viendo cómo tenían olimpiadas y que siempre coronaban al ganador, y dijo, de eso se trata la vida. Al leer el verso 24 de 1 de Corintios 9. ¿Qué no saben que en una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio? Todos participan, pero uno recibe el premio. Sé que eso no va con la cultura popular actual, que uno gane el premio, porque no queremos que los que pierden se sientan mal, así que hacemos trofeos para todos. Pero Pablo dijo, uno recibe el premio. Y dijo, ya que uno recibirá el premio, continúa, corran de tal modo que lo puedan obtener. Lo diré así, hagan lo mejor por ganar. ¿Siguen aquí? Y todos los que compiten por un premio están templados para todo. Y lo hacen para obtener una corona perecedera, pero nosotros por una corona eterna. Sin embargo, continúa, corro no con incertidumbre. Yo sé por lo que voy. Así que no lucho como quien golpea al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo pongo bajo dominio para que después de predicar a otros no sea yo descalificado. Dice aquí que hay forma de ganar en la vida y no ser descalificados. Tantas personas que son descalificadas solas porque no hacen lo necesario para ganar. Porque creamos una cultura y una sociedad ahora en la que no queremos que los niños pasen por nada difícil o tengan contratiempos. Yo he visto una cultura popular actual y cómo las personas quieren educar a sus hijos sin que enfrenten ninguna adversidad. Pero la vida está llena de adversidades. Jesús dijo, en este mundo, ¿qué mundo? El México mundo, Latinoamérica mundo, vamos por favor. En este mundo tendrás problemas, todos tendremos problemas. No actúes sorprendido cuando vengan los problemas. Solo necesitas saber cómo lidiar con ellos. Ya que los tendrás, necesito que prepararme. Si sabes que vendrán, si sabes que la tormenta viene, ¿no te preparas para la tormenta? Para poder superarla. Y para poder superar esto llamado vida, hay ciertos componentes que necesitamos en la vida para ayudarnos a lograrlo y no volvernos descalificados. Pero las personas muchas veces, yo creo, se equivocan y tienen ilusiones equivocadas porque creen que porque participan en la vida deben ser premiados. Solo porque respiras no significa que la vida deba ser fácil para ti. La vida no dice, sí, está respirando de nuevo. No. En la vida habrá dificultades. En la vida debes aprender a pelear para triunfar, porque creo que vamos tras el éxito artificial, en vez de obtener el éxito a la antigua, ganándolo. Como dice el refrán, ganamos dinero a la antigua, lo ganamos. Pero cuando Pablo hablaba aquí con los corintios sobre disciplinarse solos, y debes entender qué es la disciplina.
La disciplina simplemente es hacer las cosas que odias para crear las cosas que amas. Pasar por el proceso de las cosas, en realidad, si tienes una opción de hacerlo, no lo haces. No voy a hacerlo. Y queremos que todo sea fácil, pero en la vida debes ser disciplinado. Debes enfocarte. Porque las cosas no solo pasan porque respiras. Y lo que sea que quieras, las personas dicen, bueno, quiero que mi vida sea mejor. Bueno, entonces debes disciplinarte. Quiero esto, entonces debes disciplinarte para tenerlo. No va a llegar y caerte encima y premiarte solo porque respiras. Y muchas personas en la sociedad tienen esta mentalidad. La vida no es justa. ¿Quién dijo que la vida debería ser justa? ¿Ah? La vida no dirá, bueno, solo porque eres humano te premiaré. Tratamos de evitar que los hijos pasen por cualquier dificultad en la vida. Y pensamos, solo démosles todo sin entender cómo deben obtenerlo desde el principio. Aquí deberían estar gritando, no estar en silencio. Y Pablo quiere que entendamos que ganar requiere disciplina y un plan de acción. Si tú quieres triunfar en la vida, cuando digas, bueno, quiero esto, grandioso, ¿cuál es el plan? Porque decimos querer ciertas cosas, ¿cierto? Puedes quererlo toda tu vida que no pasará. Hasta que tengas un plan. Incluso Dios tiene un plan. Él sabía que el hombre se equivocaría. Él tenía un plan de redención. Jesús dijo, iré a preparar un lugar para ti. No vas a llegar al cielo y Jesús dirá, ¿puedes pararte en esa esquina hasta que te construya una mansión? Él planea todo por adelantado. Ahora Él planea nuestro reencuentro. Ah, claro que sí, claro que sí. Vamos, esas calles siguen pavimentadas con oro. Esos ángeles están puliéndolas un poco porque saben que Randy Morrison vendrá. ¡Claro que sí! ¿Están preparadas para qué? Para mi llegada. Así es como vive Dios. Él tiene un plan. Tú necesitas tener un plan para tu vida. Si no planeas tu éxito, tú planeas para fracasar. Dije, si no planeas tu éxito, planeas para fracasar. Si fracasas es porque no planeaste tener éxito. Por eso es tan importante que hagamos un plan para encontrar cómo ganar. Y es lo que tratamos de tener al conversar contigo. Encontrar una forma de vencer las dificultades de la vida. Encontrar una forma de ganar. Es lo que me digo a mí todo el tiempo. Encuentra una forma de ganar. Debes tener una actitud ganadora, una mentalidad ganadora. Voy a superar esto. Voy a vencer esto. Esto no me derrumbará. Si me derrumba, encontraré cómo volver de nuevo. Vamos, así debe ser. Así lidia Dios con nosotros. Él no quiere que solo demos excusas, porque las excusas son las muletas de los no comprometidos. El hombre del estanque de Betesda, Jesús, le hizo una simple pregunta. Él quería saber, ¿quieres quedar sano? El hombre dio excusas. Pero Jesús no le pidió una excusa, Él le pidió un plan. Bartimeo, ¿qué quieres? Y siempre debes tener un plan. La mujer con el flujo de sangre, ella tenía un plan. Ella se dijo a sí misma, no debo estar entre los rabinos porque es contra la ley en mi situación el tocar a un sacerdote. Pero ella dijo, creo que si puedo tocar solo la orilla, no necesito darle todo un abrazo, solo quiero un punto de contacto. Si puedo tocar la orilla de su túnica, estaré sanada. Tenía un plan de acción. Por eso lo logró. Tantas personas diciendo, oye Jesús, dame 5, Jesús. Incluso le dieron a Jesús un saludo y siguieron enfermos. Y solo porque estás entre las personas no significa que vas a tener los beneficios que hay en la mente de esas personas. Debes tener expectativas. La expectativa es donde nace lo sobrenatural. Cada persona que va con Jesús
llega con ciertas expectativas. Ellos creen ciertas cosas. El centurión dijo: Señor, no necesitas estar bajo mi techo, solo di la palabra y sé que mi sirviente será sanado. Tú solo di algo y mi sirviente sanará. Es lo que el Padre busca. Son personas con la clase de mentalidad para encontrar cómo ganar, porque las luchas son las áreas de la vida interponiéndose a nuestro destino. Dificultades se interponen en el camino a donde quieres ir, lo que quieres ser. Y previamente establecimos algunas formas de vencer las dificultades de la vida al examinar cómo David lidió con su encuentro con Goliat. Y me encanta David. La Biblia dice que David era el hombre tras el corazón de Dios. La única diferencia entre Saúl y David es que David se equivocó, pero tenía el corazón de Dios. Saúl solo era desastre. Tenía mal corazón. No le importaba. Pero Dios vio a David antes de que se volviera rey. Encuentras en la vida de David, la historia de su vida comienza cuando tenía unos 16 o 17 años viviendo en su hogar disfuncional. Era el octavo hijo de Isaí. Pero nunca apreciaron su valor, no vieron lo que valía. Pero David encontró cómo ganar. Y tú pasarás por cosas, pero debes encontrar la forma de ganar. No pases por las cosas y te etiquetes como víctima. ¿Entendido? Sí, has sido victimado, de acuerdo. Pero si continúas teniendo la mentalidad de víctima, ya no eres víctima, te vuelves un voluntario. Bien dicho, Randy Morrison. No seas voluntario del fracaso. No. No seas voluntario a la renuncia. Si vas a ser voluntario, que sea diciendo: oigan, pueden contar conmigo, voy a triunfar. Es lo que me encanta sobre la vida de David. Debes hacer un estudio, y hay mucho en el libro del 2 de Samuel 17 sobre la vida de David, de lo que puedo predicar el resto del año. Porque es tan bueno, pero hay algunas cosas que quiero sacar para ayudarte a entender las cosas que David estableció con su encuentro con Goliat. Una de las primeras cosas que David hizo fue obtener información vital necesaria para encontrar cómo ganar. Información vital. No puedo dejar de señalar ese punto. La información es tan importante. Si no tienes información, nunca llegarás a donde quieres ir en la vida. Necesitas información. Y muchas veces evitamos la educación. Pero queremos solo dejar que alguien que te emociona, te entusiasma, y sí, las porras. Por eso tengo problemas con algunas iglesias. Hablan sobre lo que Dios puede hacer. Sí, sé lo que Dios puede hacer, pero ¿qué es lo que tú harás? Dios abrirá el camino. Sí, yo sé eso, pero ¿vas a tomar ese camino? ¿Vas a reconocer el camino cuando llegue? Debemos informarnos. Cuando te educas, estás informado, tienes entendimiento, interiorizas las cosas, sabes exactamente qué hacer para obtener los resultados que quieres tener en la vida. ¿Están escuchando? Por eso las personas que tienen quien ha vivido más que tú, ellos te pueden enseñar unas cosas. A veces vamos a diferentes países y a veces nos gusta pasear y vamos a sitios y hay un guía, hay guías. Cuando veo a un guía joven, en realidad no quiero hablar con él. Me gusta el guía viejo con el bastón en la mano. Y síganme. No el otro tipo. Síganme. No, porque hablamos de la experiencia que él tiene. ¿Ah? Y como él ha estado ahí, muchas veces puedo confiar en él porque está informado. Y lo que te dice sobre ciertas cosas está informado. ¿Por qué? Porque tal vez incluso vivió cuando pasó. Vas por la jungla con un guía viejo. Él sabe exactamente qué vive ahí. Él sabe exactamente qué hacer si un arbusto se mueve. Caminas con él y te dice: ¡shh! ¿Y tú qué pasa? Él sabe que algo está ahí. Él tiene ese instinto. Él solo lo sabe, está informado.
Por eso debes rodearte de personas que tienen la información del lugar a donde quieres ir. Si quieres ser rico, no hables con los pobres. No estoy insultando a los pobres, pero son pobres. Lo son. Debes encontrar a alguien que tenga dinero. ¿Cómo lo hiciste? Quiero oír tu historia. ¿Que comenzaste con qué? Seguí al Dr. Lester Summerall alrededor del mundo en sus últimos años porque leía un libro que decía que él conoció a Smith Wigglesworth y luego decidió que iba a ir con Carters, otro ministro, alrededor del mundo y solo tenía $12. Él viajó alrededor del mundo con $12. Dije, quiero conocerlo. Ese era un hombre de fe. Un hombre que sabía cómo creer en Dios. Y cuando nos reunimos con él, no traté de decirle qué haríamos. ¡Ay, voy a hacer esto! No, nos quedamos callados. Porque él tenía experiencia. Este hombre sabe de qué se trata la fe. Porque has estado alrededor del mundo con $12. ¡Háblame! Y compartió con nosotros. Y lo que se quedó conmigo, cuando él compartió, él dijo, en la vida nunca permitas que tu felicidad esté en la cabeza de alguien más. ¿Ah? Él dijo, y debes aprender a alimentar tu fe y dejar que tus dudas mueran de hambre. Así era como él hablaba, solo bla, 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 bla. Pero él sabía. No soportaba a los demonios. Él decía, ustedes juegan con demonios. Yo no juego con demonios, yo los expulso. Y yo fui a tantos lugares con él. No tenía miedo porque él estaba ahí. ¿Ah? Él sabía cómo. ¿Por qué? Porque tenía la información que yo necesitaba. Dije, quiero aprender. Él dijo, sígueme. Y fui alrededor del mundo con él. Y la visión que tenemos hoy es debido a lo que él nos impartió. El espíritu de la fe. ¿Están oyéndome? La información es vital. Mientras más informados estemos sobre las cosas, más fácil es resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y no puedes resolver problemas sin información. Los problemas se quedan por falta de información. Porque una vez que te informas en el área donde tienes problemas, esa área ya no sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque reemplazaste el problema con ¿qué? La solución. La respuesta para el hambre es la comida. ¿Cuántos han sentido hambre, luego comieron y siguieron hambrientos? No, al momento de comer, ¿qué pasó? Te sentiste mejor. Resolviste un problema. La información resuelve problemas. Para todo problema que tengas hay una solución. Nunca digas que no hay respuesta para eso. Hay una respuesta. Dios ocultó cosas en la tierra. Él dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿No entiendes? Pregúntale, Él te mostrará. Ha estado aquí tanto tiempo. Él sabe cómo funcionan las cosas. Y te dijimos que los errores pasan cuando nos malinformamos. Los errores pasan cuando nos malinformamos. David interiorizó la información que obtuvo antes de comprometerse en el proceso de pelear con Goliat. Él lo interiorizó. Y a veces solo oímos las cosas y yo puedo hacer eso. No, si no tienes la información, no puedes. Tal vez tengas la energía, pero no la información. No puedes solo ir a hacerlo, debes estar informado. Descubre qué necesitas para lograr eso. Así trabaja Dios. Él quiere informarnos primero. Israel tuvo que ir primero y espiar en la tierra. Y volvieron con un mal reporte. Pero en la vida tenemos que estar informados y debemos interiorizar la información, hacerla propia. Cuando lees la historia de David y Goliat, no te dice qué pasa tras escenas. Ellos solo te dicen que David se levantó y corrió hacia Goliat y lo asesinó. No, no pasó así. Piensa sobre el proceso. Piensa sobre cuando David llevaba comida a sus hermanos. La Biblia dice que Goliat llegó como antes. Necesitas leer eso. Como antes significa que por un tiempo estuvo burlándose de Israel. No sabemos cuánto porque no había batallas, quedaban en sus posiciones.
Él salía todos los días. Envíen un hombre, envíen un hombre. Y la Biblia dice que venía diciendo las mismas cosas. Y Goliat tenía un proceso por el que pasaba. Salía ahí al campo de batalla, se paraba y les decía, envíen a un hombre. Luego se burlaba de ellos, se reía de ellos, a diario. Y David decidió, oye, voy a estudiar al oponente. Y es lo que debes hacer. Cuando haya un problema, estúdialo. ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Qué necesito para resolverlo? Solo orar no lo resolverá. La oración te da sabiduría. La oración no es una varita mágica. No, porque él dijo, si a alguien le falta sabiduría, ¿qué haga qué? Pedirle a Dios. Y por eso a veces oyes a las personas decir, bueno, tú debes orar por esto. ¿Por qué estás orando? ¿Estás orando para que eso pare? No, eso no pasará. Un predicador viejo que yo conocí estaba en un lado de Australia y se enfermaba, y era un hombre de fe. Él no mejoraba para nada. Fue al doctor y ellos no sabían que estaba mal. Dios dice, elimina la sal de tu comida. Solo elimina la sal. Lo hizo y estuvo bien. Dios le dijo eso. Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe qué necesitamos. La actitud juiciosa que tenían hacia Jesús y siempre queriendo saber qué podrían hacer para atraparlo. Llevaron a una mujer que atraparon infraganti en adulterio, y cuando leí esa historia me reí en serio. Ellos llevaron a una mujer a quien atraparon infraganti. Significa que alguien sabía lo que sucedía y les dijo que fueran y los encontraran. Ellos la llevaron y perdieron, así que trataron de usar la ley de Dios contra Jesús. Pero olvidaron que decía que debían llevar a ambos, la mujer y al hombre. Pero dejaron al hombre atrás porque él era un jefe rabino. Eso es lo que imagino, amigos. ¿Vamos? Pero Jesús nunca condenó. Él siempre salvó personas. De eso se trata todo. Cuando llevas a alguien a Jesús, los llevas para que puedan experimentar la libertad. ¿Cierto? Creer es el reconocimiento de que algo es. Y Dios quiere que vivamos más allá de solo creer. Él quiere que experimentemos las cosas que creemos. Así que dice aquí, quienes afirmaron creer en Él, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, lo diré así, trataban de poner una división entre la ley y la gracia. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque Él dijo, soy el pan de la vida, soy la luz del mundo. En otras palabras, soy el paquete de la promesa que fue hecha en Génesis, el 3 capítulo, verso 15, cuando verán que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y yo soy el que soy. Lo que necesites que Dios sea, Él se volverá, claro que sí, si eres fiel a Él. Pero me encanta esta parte, si son fieles a esto, viviendo por lo que les digo. Así que muchas veces no somos fieles a las cosas lo suficiente. Permitimos que todo corra rápido en la mente y olvidamos tan rápido. ¿Cierto? No nos apegamos. Nos movemos con cada nueva doctrina. Corremos de iglesia en iglesia. Este Dios, no sabrías que es Dios si se te presentara con un sombrero amarillo. ¿Verdad? Y ellos trataron de atraparlo y de confundir a las personas. Y Jesús, una cosa que publiqué ayer, no necesitas poner atención a los críticos que rechazan tu fe. ¿Verdad? Y tratamos de convencer a las personas. Jesús dijo, no, sé fiel a esto. No importa por lo que pases, apégate a la palabra. ¿Verdad? Esa palabra funcionará. Dije que esa palabra funcionará. La palabra dice que tal vez no sepas cuándo vendrá, pero Él llegará a tiempo. Dios es el Dios del tiempo. Jesús dijo a su madre, estaban en Canaán, cuando ella le dijo, se termina el vino, debes hacer algo. Él dijo, mujer, mi tiempo no ha llegado. Y ella recibió el mensaje. Ella volvió y dijo, lo que Él les diga, háganlo. ¿Correcto?
Y lo que necesitas es una palabra de Dios. Sé fiel a tu sueño, sé fiel a la oración, no te des por vencido. Vamos, Él dice, vivan por lo que les digo. Debes dejar estas cosas, porque cuando comiences a vivir por lo que Jesús te dice, serás mi discípulo, así que sean fieles a esto. Vivan por eso, es lo que nos califica para volvernos su discípulo. No solo ser oyentes. Él dijo, seguro serán mis discípulos. Luego experimentarán. Es tiempo de graduación. Dios dice, sé fiel a esto lo suficiente y lo experimentarás por ti mismo. Él dice, tú experimentarás. Esa es la promesa que Jesús hizo. Cuando te apegas a su palabra, la palabra trabajará para ti. Cuando te apegas a la palabra trabajará para ti. Lo obtenemos de muchas cosas diferentes en la sociedad. Las Escrituras hablan sobre los últimos días. El hombre tendrá una forma de Dios en esto, pero niegan el poder. El poder está disponible. Debemos clamar ese poder de nuevo, hacer una demanda al poder de Dios en la vida. Dios, me apego a tu palabra sin importar mis circunstancias. Él dice, y experimentarán por ustedes mismos la verdad. Y la verdad los hará libres. Y la verdad de la que Jesús habla no es política o intelectual. Experimentar la verdad por ti mismo significa aceptarla, obedecerla y considerarla sobre toda opinión secular o cultural. Debes poner esto sobre tu opinión, porque tu opinión está limitada a tu experiencia. Si alguien debe tener una opinión sobre tu vida, ese debe ser Dios. Él dijo, antes de formarte en el vientre te conocía y te ordené ser. Dios exhaló en el hombre el aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Él es el que debe tener una opinión sobre tu vida. Nadie más puede. Tu opinión sobre mí no me importa lo que digas. ¿Verdad? Solo la palabra de Dios. Sigamos indagando en este pensamiento del tema de la responsabilidad de la libertad. Ahora, hay 3 pruebas mentales que se deben pasar. Debes pasar estas pruebas antes de estar calificado para manejar la responsabilidad de la libertad. Prueba. Adán y Eva tuvieron pruebas en estas 3 áreas y fallaron. Jesús tuvo pruebas en estas 3 áreas y él pasó. Los hijos de Israel tuvieron pruebas en estas 3 áreas. Hay solo 3 áreas en las que Satanás te probará. Tu apetito, tu deseo por el poder y tu autoimportancia. Son las únicas 3 áreas en las que tendrás problemas. Apetito. La prueba del apetito. Esto es el deseo de satisfacer necesidades carnales, porque tu apetito está atado a tus necesidades carnales. Porque la mayor parte de tu apetito no es por Dios. Queremos llenar esas necesidades en la vida con cosas naturales, cosas carnales. Pero Jesús dijo, quien tiene hambre y sed de justicia. ¿Cuántas personas persiguen la justicia? Perseguimos el pecado. Ahí está nuestra hambre de más deseo carnal. Y no entienden por qué su vida está tan arruinada. En serio, tu carne siempre tratará de manipular lo que Dios quiere que hagas en la vida. No sé si tú estuviste atado, no fui fumador de cigarrillos, porque yo soy alguien que piensa. Pero las personas que fuman, recuerdo que solíamos orar por personas en el pasado. Sal en el nombre de Jesús. Ora en fe y encuentra a ese diablo, decíamos. Entonces, diablo de la nicotina, sal. Y orábamos por las personas y ellos, pues, la carne les hablaba. ¿A quién le habla su carne? Tu carne te habla a diario. Mañana en la mañana tu carne dirá, necesito dormir más. Pon la alarma una vez más, pon otros 5 minutos. ¡Bum! Luego terminas llegando tarde y culpas al diablo. Tú eres irresponsable con el tiempo. ¿Correcto? Pero oramos por las personas y hay una persona siempre diciéndonos, yo sé que
tú oraste, pero fumaba Marlboro antes y ahora después de que oraron por mí, quiero cigarrillos electrónicos. ¿Sabes de qué hablo, no? Tratando de negociar contigo, ¿no? Son igual al diablo y al faraón. Puedes ir a orar a Dios, pero dejar a los niños detrás. Puedes adorar a Dios, pero no lleves, y nunca quiere que seamos totalmente libres. Pero Dios quiere que cortes el cordón del pasado de una vez por todas, claro que sí. Este enemigo está atado y no lo verás más. Porque mientras mantengas un camino al pasado, la Biblia dice que serás como el perro regresando a su propio vómito. Debes dejar ese camino. Déjalo. Porque la motivación detrás del apetito y sed del deseo carnal siempre te perderá. Siempre temerás y codiciarás. Todo lo carnal es autodestructivo. La segunda prueba es la prueba del poder. Abraham Lincoln dijo, casi todos los hombres soportan la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Algunas personas se ponen raras cuando obtienen poder y alguna autoridad. Se ponen derechitos y ahora piensan, hey. Mi placa. Siéntese. ¿Ah? Porque creen que su seguridad está en su título. No saben quién son. Por eso no todos pueden manejar el poder. Se inflan. ¿Verdad? El poder sin responsabilidad personal te llevará a una vida de comportamiento destructivo. Porque debes saber quién eres antes de tener poder. Tú no eres lo que haces. Eclesiastés capítulo 10, verso 16 dice que qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Ay de la nación donde un esclavo se vuelva un rey. Cuando una persona que no tiene disponibilidad o responsabilidad o no sabe quién es, ay de ellos cuando están a cargo. ¿Por qué? Porque no califican. Primero debes pasar la prueba antes de estar a cargo. Porque lo que el poder hace es mostrar quién eres. Si eres un tonto antes de recibir dinero, serás un tonto con dinero. Ser tonto no se va solo porque tengas dinero. Solo muestra lo tonto que eres. ¿Entienden? Porque muchas personas no están calificadas para regir porque no fueron entrenados. No fueron entrenados para controlar su apetito. No fueron entrenados para entender que el poder no es pasar sobre las personas. El poder es para servir a las personas. ¿Correcto? Y estás a cargo para servir a las personas. Por eso estás ahí. No estás ahí para presumirme. Nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer, no dejas de cambiar. Al recibir una posición debes cambiar para encajar en esa posición porque serás probado. Y lo que surja revelará lo que está en ti. Y puedes pasar la prueba o fallar la prueba. Jesús hizo a sus discípulos la prueba. Un día, Él los veía alrededor de la mesa y les dijo, voy a probarlos, veré en dónde están, veré qué clase de actitud tienen. Así que tomó una cubeta de agua, se quitó la túnica, puso una toalla sobre él, se arrodilló y dijo, lavaré sus pies. Pedro dijo, ¡oh! Señor, recuérdame. Pedro, revelación, hombre de Dios. ¿Ese es el ejemplo que queremos? No queremos el ejemplo de un sirviente. Queremos un ejemplo de autoridad.
Porque tú piensas que tienes poder y debes tener autoridad. No puedes usar la autoridad si nunca has estado bajo la autoridad. Recuérdalo. ¿Cuál es el siguiente paso? El tercer paso. La autoimportancia. Quiero sentirme importante. Verás, esto es así. Estamos viviendo la generación del yo. Vivimos buscando autoimportancia. Quiero ser importante, así que abriré una página de Facebook. ¿Por qué tienes página de Facebook? Para que las personas vean cuántos me gusta tienes. Te deprimes porque no hay solo 2. Porque a nadie le gustas. ¿Ah? Las personas se deprimen porque, tengo 500 me gusta. Yo solo tengo 3. Hay personas deprimidas porque, ¿qué pasa? Tratan de vivir su vida a través del Facebook. Poniendo cosas ahí. Me deprimí hoy. Tengo cabello rebelde hoy. No necesito saberlo. Tratando de agradarle a personas. Si tú no te agradas, a nadie le agradarás. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero buscamos autoimportancia, queremos sentirnos importantes, y muchas veces eso puede ser decepcionante. En vez de aceptar lo que Dios dice sobre uno, queremos crear una vida de importancia basada en lo que hacemos en vez de lo que somos. Yo no baso mi vida en lo que hago. Yo sé quién soy. Puedo vivir con eso o sin eso. Para aquellos que se molestan conmigo porque conduzco un Mercedes, ya lo devolví. Bien, el trato se terminó, así que ya se fue. Ahora conduzco una camioneta. ¿Están felices ahora? ¡Ay, tiene una camioneta! Sí, ahora me siento identificado. Te identificas con la persona incorrecta. Identifícate con Jesús, ¿verdad? Pero devolví el auto y no dije... Bueno, cuando conducía ese auto, las personas me aceptaban. Sí, maravilloso. Ellos decían, hablaban sobre el auto, no hablaban sobre mí. Le decían sí al auto, no a mí. Pero no lo tengo ahora. Conduzco mi camioneta. Nadie dice buena camioneta, hermano. Me encanta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque buscas que otros te validen en vez de darte cuenta que ya fuiste validado por Dios. Antes de formarte en el vientre, te conocía y te ordené ser. Voy a hacer solo lo que Dios dice que puedo ser. Te agrade o no, no es mi problema, bebé. Te agrade o no te agrade, no cambia lo que yo creo sobre mí mismo. No me gusta lo que dice. Bueno, como sea. Nunca te gustará todo lo que los demás digan. Porque, ¿qué pasa? Todos tratamos de reducir todo a nuestra mentalidad. Porque luchamos con inseguridades. Luchamos con temor. Luchamos con la autoimportancia. Y cuando luchas en esas áreas de tu vida, ¿qué pasa? Comienzas a hacer cosas que hacen que seas soberbio. Y una cosa sobre el orgullo. El orgullo muchas veces es engañoso. Hace que nos falte juicio e inteligencia. Le digo a las personas, cuando estás publicando lo que hay en tu mente, estás anunciando tu cerebro. ¿Vamos? Hay una historia ya para cerrar aquí en Lucas capítulo 12. Es una historia sobre un granjero que era próspero. Este hombre tenía éxito. Tú piensas que al ser exitoso tienes muchos amigos. El éxito puede ser el enemigo muchas veces para una persona que es insegura. Una persona que no se conoce a sí misma puede esforzarse para ser exitosa y otras personas lo validen. Ahora, este hombre tenía problemas. La historia dice así, en Lucas capítulo 12, verso 16, luego les contó una historia de un hombre rico que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y lee esto.
él dijo, ¿quién dijo? El rico dijo, ¿a su esposa? No, se lo dijo a sí mismo. ¿Qué debo hacer? Yo no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. Yo tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así yo tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego yo me pondré cómodo y me diré a mí mismo, ¿cuántos saben que necesita ver a un psiquiatra? Hablando sobre egocentrismo. Y me diré a mí mismo, amigo, él se llamaba amigo. La Biblia dice que en los últimos días el hombre se amará a sí mismo. Selfies. Ajá. Y entonces él dijo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, así que relájate, come y bebe, diviértete. Este hombre tuvo una conversación completa consigo mismo. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su amigo? Debía llamarse a sí mismo amigo porque no tenía amigos. Cerremos aquí. Leemos que Dios dice aquí al hombre, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿No es triste? Él no era generoso. Guardando para él mismo todo eso que tú tienes. Cierra el closet, ¿verdad? Dejándolo cerrado y esperando a que vuelva esa moda. Luchaba con esto el otro día. Tenía eso que no he usado por 5 años. Estaba guardado en el closet y dije, bien, lo sacaré. Y luego mi carne dijo, tal vez esto vuelva de moda. No creo que vuelva. Vamos. ¿Has hablado contigo mismo? No, te vas. ¿Verdad? Porque todos somos egoístas por naturaleza. Autoimportancia, siendo egocéntricos. Y Dios dijo a este hombre de aquí, tú vas a morir. Y luego, ¿quién tendrá todo por lo que trabajaste? Sí, la persona es un tonto por acumular riqueza terrenal sin tener una relación rica con Dios. Eres un tonto si en todo lo que piensas son cosas y no buscas a Dios. Porque todo lo que tienes en tu posesión vino de Dios. Todo. Debes comenzar a agradecer a Dios por todo lo que tienes. El don que tienes vino de Dios. Vino de Dios. Veía el Salón de la Fama anoche y hay 2 muchachos, y me refiero a que vienen de hogares cristianos, así es, y después de haber jugado fútbol se dieron cuenta que todo eso no les brindaba satisfacción y ahora dicen, quiero agradecer a Dios por guardarme. Yo dije, eso es bueno, debería saber eso antes. Pero me da gusto que lo hicieran ahora. Reconocieron que todo lo que tienen en su posesión vino de Dios. Mi fe está en Dios, está en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando digo, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, sé mi Señor y sé mi Salvador, creo que es como un depósito en el banco. Porque Él es quien lo guarda, y Dios nos guarda, y Dios nos responderá cuando le respondamos a Él. Siempre les digo a las personas que es lo que Dios hace por nosotros. Bueno, ¿cómo sabes que en realidad eres salvo? Porque recuerdo el momento en que di mi vida a Cristo. Recuerdo exacto el día. Fue el 7 de noviembre de 1971, al 9:45 de la noche. Estaba en una reunión. El predicador era Terry Lou. Volvía de Sudáfrica con canciones vivas y ellos solo cantaban, y entré al servicio y después del servicio me acerqué y oró una simple oración conmigo.